En ciertos días del año se presentan situaciones donde la realidad de los sueños, el reino astral y la realidad física confluyen. Muchas veces estas experiencias se dan en las fechas próximas al día de Halloween o ese mismo día, por lo que ahora que estamos nuevamente muy cerca de esas fechas, en el podcast de esta semana les compartiré una de esas experiencias de confluencia. Experiencia que con solo recordarla hace que aún me estremezca, pero que creo que es importante compartir por estos días. Recuerdo que era un 26 de octubre. Me encontraba un poco entusiasmado porque desde hace unos días estaba leyendo un libro referente a la defensa y la protección en el astral. Quería poner a prueba esas habilidades y ver hasta dónde me podía llevar en la conquista de la oscuridad y del bajo astral. En ese tiempo creía mucho en la división del plano astral, por lo que toda experiencia astral desagradable lo atribuía al bajo astral, mientras que las experiencias agradables ocurrían solo en el alto astral. Al día de hoy tengo un concepto un poco diferente respecto a eso, pero en ese tiempo así lo creía. Así que por aquellos años mi práctica se enfocaba mucho en cómo defenderme y protegerme. Esa noche me dispuse a dormir temprano. Deseaba mucho tener un viaje astral solo para poner a prueba lo que había aprendido. Tenía la intención de encarar el bajo astral si alguna energía maligna se atravesaba en mi camino. Por lo que me fui a la cama concentrándome en tener un viaje astral solo por fuerza de la intención, ya que ese era el método que estaba practicando en aquellos días. Esa misma noche, alrededor de la madrugada, desperté y empecé a sentir mis primeros síntomas de desprendimiento. Un poco entusiasmado, me esforcé en no moverme y quedarme quieto el mayor tiempo posible. Pero una picazón en una de mis rodillas me obligó a tener la intención de moverme para rascarme. Para mi sorpresa, no pude hacerlo. En un principio pensé que había puesto mucho empeño inicial en no moverme, pero lo que sucedió realmente fue que desde que había despertado estaba en una parálisis de sueño. En ese momento aún no conocía bien por qué se generaban las parálisis y mucho menos el porqué de ellas, pero primaba una sensación de que algo me retenía y no me dejaba mover, al mismo tiempo que permanecía consciente de lo que sucedía a mi alrededor. Sentía que había algo en el ambiente. No podía ver qué era, pero podía sentir una presencia que me observaba. En pocos segundos, una sensación de miedo, de vulnerabilidad y de temor a lo desconocido me invadió. ¿Sería alguna bruja? ¿Un espíritu maligno? ¿Algún ser oscuro de otro tipo responsable de mi parálisis? Y mientras me hacía estas preguntas en mi mente, de repente distingo una silueta oscura, una sombra grande y alargada que se encontraba en el extremo derecho de mi habitación. Su atención parecía centrarse en mí, específicamente en mi cuerpo inmóvil. De inmediato, mi corazón se aceleró, como si éste se quisiera salir de mi pecho con toda su fuerza. Lucho por poder moverme, pero no lo logro. La silueta oscura lentamente se va acercando cada vez más y más, y asimismo mis deseos por liberarme de la parálisis. Pareciera que el ser sabe muy bien que no puedo moverme, porque se toma su tiempo para acercarse a mí. Lentamente, casi como levitando, la sombra se hace cada vez más y más grande. Ya no está en el extremo de mi habitación. Para mi mala fortuna, ahora está lo suficientemente cerca para poderlo ver con más detalle. Sus ojos son rojos, alargados e intimidantes. Boca pronunciada, con dientes grandes y afilados como los de algún tipo de bestia. También tiene garras parecidas a las de un oso, pero muy móviles como una mano humana. Su forma es humanoide, pero brumosa, como si estuviera constituido por una niebla negra profundamente oscura. Al tenerlo tan cerca, mi miedo se acrecienta. Era tanto el miedo que sentía que estaba al borde de entrar en pánico. Sentía como este ser quería abalanzarse sobre mí y hacerme daño. Sin embargo, en ese momento,
Me viene a la mente que he aprendido algunas cosas nuevas para defenderme en el plano astral. Pensé para mis adentros. Si esto está ocurriendo en el plano astral, debería funcionar estas protecciones. Y de una forma casi inmediata, como solo recordar las protecciones, me invadió una gran confianza interior. Por un momento, aquel ser que estaba a punto de abalanzarse sobre mí dudó y detuvo por unos instantes su ataque, como si hubiera intuido que estaba por hacer algo para protegerme a mí mismo. Era mi oportunidad, y sin pensarlo dos veces, aprovecho la duda de aquel ser para concentrarme e imagino una barrera protectora en forma de huevo que cubre todo mi cuerpo. Según lo que había aprendido, la barrera debía ser de un color azul plasmático más semejante al azul que se puede observar en el centro de la llama de una vela. Al imaginarla y al concentrarme en ello, pude ver cómo la barrera se empezaba a materializar a mi alrededor. Un tanto aliviado, me concentro en darle más grosor a dicha barrera. Pero, en ese instante, el ser oscuro se abalanza sobre mí. Pude ver lo que parecía ser una expresión furiosa en su cara brumosa justo antes de ponerme sus garras encima. Instintivamente cerré mis ojos. Sin embargo, el ser rebotó al entrar en contacto con la barrera de energía. Para mi fortuna, el huevo protector se materializó completamente en el momento justo, haciendo que el ser emitiera un gruñido semejante al de un perro, probablemente por su frustración a no poderme poner un dedo encima. Al darme cuenta de esto y lograr mi pequeña hazaña de protección, me alegré de ello. Ahora que me encontraba protegido, debía centrarme en recuperar el control de mi movimiento. Había intentado moverme con toda mi fuerza anteriormente, pero mi esfuerzo no dio ningún tipo de resultado, por lo que pensé que tal vez debía utilizar otro enfoque. Así que opté por relajarme. Mientras tanto, el ser seguía ahí, aunque no podía tocarme, pero su apariencia aún era muy intimidante. Pude observar cómo los ojos de aquel ser se volvieron aún más rojos. Era evidente que aquel ser irradiaba una gran rabia hacia mí, pero no debía distraerme por ello. Tenía que romper la parálisis, así que retomé mi idea de relajarme. Cerré mis ojos para no tenerlo que ver y me concentré en mi respiración. Respiré profundamente unas 3 veces. A la cuarta vez, abrí mis ojos. De lo primero que me di cuenta era que el ser ya no estaba allí, por lo que suspiré aliviado. Pero tampoco estaba la barrera. No solo eso, ya era de día y la sensación fue como que la noche se hubiera convertido de día en un pestañeo. Fue una sensación extraña, como si hubiera saltado en el tiempo con solo cerrar y abrir los ojos. Un tanto sorprendido, asimilé el hecho de que me encontraba nuevamente en el plano de vigilia. Había despertado y mi experiencia muy probablemente fue en el plano astral o en el umbral de Estri. Pero ahora me encontraba aliviado de poder haberme liberado y de poder haber utilizado una técnica de protección. Sin embargo, a pesar de la experiencia, lamenté no haber podido tener la oportunidad de emplear otras técnicas que me entusiasmaban más en ese entonces. Ya tendría la oportunidad, me dije. Pero lo realmente importante que no vi en su momento fue que aprendí a salir de una parálisis, empleando una técnica metafísica por primera vez. En los días siguientes, con la experiencia pasada aún fresca en mi memoria, me quedó claro que podía utilizar por lo menos una protección para no dejarme afectar por algún ser de oscuridad. Me dije a mí mismo que estos seres oscuros probablemente eran seres de bajo astral, pero lo que realmente quería comprobar era si podía llevar a cabo una técnica defensiva. No solo protegerme, sino también tener la capacidad ofensiva contra este tipo de seres por si alguna vez era necesario. Sin embargo, la única forma de saber si dichas técnicas eran efectivas era teniendo la ocasión para utilizarla. Y aunque me diera un poco de temor, mi próxima experiencia astral buscaría tener un duelo con algún tipo de ser oscuro, pero en un medio en el que yo no tuviera ninguna desventaja, como la parálisis que había experimentado anteriormente, en la cual
Obviamente estaba en gran desventaja. Así que en los días siguientes me centré en tener de nuevo un viaje astral, pero con la intención deliberada de buscar el denominado bajo astral y poner a prueba mis capacidades. No lo sabía en ese entonces, en ningún libro lo había leído, pero esas fechas resultarían no ser apropiadas para salir al astral o realizar sueños lúcidos. Lección que aprendería a las malas y que me costaría otras experiencias para poderlo entender del todo. Pasaron algunos días hasta que el 30 de octubre tuve una experiencia un tanto peculiar. Había ido a la cama intencionando nuevamente un desdoblamiento astral como lo había hecho todos esos días. Sin embargo, esa noche no pasé por un proceso de desdoblamiento y de separación del cuerpo astral. En cambio, lo que experimenté fue un sueño, el cual convertí en un sueño lúcido, pero no sería como algún otro sueño que haya vivido anteriormente. Recuerdo que en mi sueño me encontraba en el colegio. Estaba presentando algún tipo de examen sobre ciencias sociales y al parecer no había estudiado nada al respecto, porque ninguna de las preguntas me resultaban familiares. Un profesor vigilante me observaba desde su puesto, viéndonos a todos los alumnos en un profundo silencio. Hasta ahí no era más que un sueño normal. En ese tiempo aún estaba en el colegio y era un preadolescente, por lo que soñar con este tipo de ambiente no era nada extraño. Sin embargo, en ese sueño empecé a sentir mucha ansiedad. Era un examen importante, pero no sabía absolutamente nada de él, lo cual me resultaba demasiado extraño. Me preguntaba, ¿cómo no pude estudiar para semejante prueba tan importante? Y mientras me cuestionaba mi descuido académico, noté algo inusual. En la clase solo habían otros 2 alumnos además de mi persona. Los demás pupitres de mis demás compañeros estaban vacíos. ¿Dónde están los demás?, me dije a mí mismo. Y mientras esta y más preguntas me surgían en mi mente, de un momento a otro, los demás pupitres con sus estudiantes desaparecieron. Ello me sorprendió aún más. Ahora, el salón de clase solo estaba yo con mi profesor, el cual me observaba muy seriamente desde su escritorio. Un momento, pensé. Esto está muy raro. ¿A dónde están todos? ¿Por qué desaparecieron los pupitres? A menos que esto no sea real. Ah, ya veo. Esto es un sueño. Inmediatamente, al darme cuenta que estaba soñando, me levanté de mi puesto y me dirigí decidido hacia la puerta. Mi profesor me llamaba la atención pidiéndome que regresara a mi puesto, pero no tenía por qué hacerlo, porque era un sueño y ya que me había dado cuenta de ello, debía salir de este como fuera lugar. Pero aunque me dirigí inmediatamente a la puerta para salir de allí, por alguna razón no llegaba a ella. De repente, el salón de clase se transformó en un largo pasillo que se hacía cada vez más y más largo, donde al final de este se deslumbraba la puerta que buscaba para salir de allí. Como un ruido de fondo, lograba escuchar algunos alaridos de mi profesor. No había duda alguna. Esto era un sueño. La lógica espacial era inestable, lo típico de los sueños, que cambiaba de escenario de un momento a otro. Sin embargo, ahora ya estaba lúcido, por lo que no había tiempo que perder. Debía abandonar ese lugar e ir al bajo astral a poner a prueba mis técnicas defensivas. Así que me elevé del piso y opté por volar hasta el final del pasillo a toda velocidad para salir de allí. Pasé algunos segundos volando, pero por alguna razón no podía llegar al final del pasillo. Sé que iba muy rápido, pero el pasillo parecía extenderse a la misma velocidad a la que volaba. Algo muy extraño. Luego una voz, retumbante y alzada de tono, se dirigió hacia mí. ¿A dónde vas, Camilo? No tienes permiso de irte. Era mi profesor quien hablaba, pero su tono de voz había cambiado. Era casi irreconocible. De repente, el pasillo se fue volviendo oscuro.
La atmósfera se fue tornando más lúgubre y casi podía sentir como hacía un poco más de frío. Ven aquí ahora mismo, no te puedes ir, repetía mi profesor. Ahora su voz era totalmente irreconocible. Ya no era la voz de mi profesor, era algo más. Una voz ronca, carraspeante, que parecía que estuviera gritando desde las profundidades de una caverna. No le puse atención, quería irme de allí e ir en busca del bajo astral para probar mis habilidades. Un tanto impaciente, me dije a mí mismo que ya era suficiente de todo esto, saldría de allí volando como fuera lugar, pero por alguna razón me di cuenta de algo e hice una pausa. Un momento, me dije. Dejé de volar a toda prisa y volví la mirada al lado contrario del pasillo donde se originaba esa extraña voz. Busqué con la mirada a mi profesor, pero no lo encontré. En su lugar había otro tipo de ser. Me pareció reconocer algo, un ser alargado, brumoso, de color oscuro, donde dos luces de color rojo intenso parecían brillar en lo que deberían ser la ubicación de sus ojos. El miedo empezó a invadir todo mi ser. Este ser no era nada más ni nada menos que el mismo ser de mi experiencia pasada. Pero qué suerte la mía, me dije a mí mismo en tono sarcástico. Tendría que lidiar con esto primero, antes de dirigirme al destino que realmente estaba buscando. Y fue cuando me di cuenta. Pero qué tonto soy. Pero si esto es el bajo astral, ¿cómo no me había dado cuenta de esto? Era mi oportunidad de poner a prueba una nueva habilidad, y este ser que estaba siguiéndome desde la experiencia pasada era mi sujeto de prueba. Solo fue darme cuenta de ese pequeño detalle y el ser oscuro corrió hacia mí de inmediato. Gruñía como un perro rabioso mientras daba unas grandes zancadas que parecía que avanzaba varios metros a la vez. No había de otra, era momento de pasar a la ofensiva, por lo que esta era la prueba que buscaba. Por lo que me decidí por una ofensiva mágica clásica, una espada flameante. Debería ser más que suficiente para deshacerme de aquel ser de un solo tajo. Así que, sin pensarlo dos veces, me concentré en materializar una espada de fuego. Cerré los ojos unos instantes, como lo había leído en aquel libro de defensa astral, esperando que cuando los abriera de nuevo, la espada apareciera. Conté hasta 3. 1, 2, 3. Y abrí mis ojos, esperando a tener la espada de fuego en mis manos. Pero, para mi mala fortuna, no se había materializado espada alguna. Lo único que se había cambiado era el hecho de que aquel ser estaba ya muy cerca de mí. Parecía que había avanzado unos 100 metros en menos de 3 segundos. En ese momento, muchas cosas pasaron por mi cabeza. ¿Pero en qué estaba pensando? ¿Cómo permití que esto pasara? Mi miedo se multiplicó por 1000. Aquel ser estaba ya sobre mí y había desperdiciado mi única oportunidad de materializar una espada de fuego, la cual nunca apareció. Me petrifiqué del miedo. A esas alturas de la experiencia, no pude reaccionar. Unos grandes ojos rojos me miraban por encima de mi cabeza, mientras su brazo derecho se alzaba tomando impulso para acertarme un zarpazo. Solo pude exclamar lo que la mayoría de las personas hacen ante un temor como este. ¡Mamá! No tuve tiempo de hacer nada más para protegerme, y sentí como un golpe muy fuerte y un dolor profundo en mi pecho, como si un oso me hubiera alcanzado con sus garras. Un dolor tan visceral como nunca en la vida lo había sentido de nuevo. ¡Mamá! Grité de nuevo. Segundos después, para mi fortuna, la escena se había desvanecido. Me encontraba de nuevo en mi cama. Con ese último grito había despertado de aquel sueño, por lo que respiré aliviado para mis adentros, diciéndome a mí mismo que solo había sido un mal sueño. Pero, inmediatamente, sentí un gran dolor en mi pecho que me hizo entrar en llanto, más específicamente a mi costado izquierdo. Era un dolor insoportable.
A lo largo de un minuto me estuve lamentando por ello antes de que el dolor empezara a ceder y pensar un poco más con claridad. ¿Pero qué es esto que estoy sintiendo?, murmuré. ¿Acaso aquella cosa pudo herirme realmente? Aún adolorido y muy nervioso, me levanté de mi cama como pude. Salí de mi habitación y me dirigí hacia el espejo del baño para poder verme detalladamente. Me retiré mi pijama cuidadosamente y me observé en el espejo para examinarme. Para mi sorpresa, tenía unas 4 marcas de arañazo en forma vertical sobre mi costado izquierdo. Parte de mis costillas, donde estaban las laceraciones, también me dolían, sobre todo al tacto. Me preocupé, no tanto por las heridas en sí mismo, ya que la verdad el arañazo no era tan profundo, era algo más superficial. Sin embargo, sentí un gran escalofrío con solo pensar en el hecho de que algo de un sueño me pudiera hacer daño físicamente. Además de ello, estaba el hecho de que había fracasado. Estaba muy entusiasmado en tener la oportunidad de hacer mi primera magia ofensiva contra un ser oscuro, pero en vez de eso no pude hacer absolutamente nada ni pude protegerme. Me sentí tan decepcionado de mí mismo, débil y vulnerable, haciendo que mi entusiasmo desapareciera por completo. Ese día y el día siguiente me quedé en mi habitación, adolorido y sin energía. Me sentí agotado emocional y físicamente, sin ánimos de hacer absolutamente nada. Parecía que la oscuridad me había ganado esta vez. Mi confianza estaba por el piso y no había nada que pudiera hacer en ese momento para remediarlo. Es más, al día siguiente me molestaba tanto las costillas que tuve que comentarle a mi madre que me dolían. Siendo ella enfermera profesional, me diagnosticó una condritis, lo cual es una inflamación de las costillas. Pero también fue inevitable que ella no se diera cuenta de los arañazos, por lo que ella me preguntó: ¿con qué te hiciste estos arañazos, Camilo? Tuve que decirle que había sido jugando hace unos días con mis amigos. Tenía muy claro que no podía contarle mis aventuras de los sueños y en el astral, porque no había forma de que entendiera en ese momento mis experiencias. Para mi alivio, mi respuesta satisfizo su curiosidad. Luego, mi madre me comentó que probablemente la condritis se debía al mismo golpe que provocó la laceración, haciendo que se inflamaran. Solo necesitaba reposo, dejar de jugar tan brusco y un poco de acetaminofén, por lo que nuevamente respiré aliviado al darme cuenta que mi madre no indagó más a fondo. Pero por otro lado, su diagnóstico comprobaba que había recibido un golpe físicamente. No sabía exactamente cómo pudo ser esto posible, pero estaba más que confirmado que aquel ser lo había logrado. Este evento le dio un nuevo punto de vista a la forma de ver mis experiencias oníricas. Parecía que los sueños en ciertas circunstancias tenían una conexión con el mundo físico y que lo que te ocurría en un sueño podía tener ciertas consecuencias. Pensé que de ahora en adelante tenía que ser más precavido a la hora de aventurarme en el bajo astral. Sin embargo, esa fue la primera y única vez que tuve una experiencia como esa, donde tuviera una consecuencia física y visible en mi cuerpo. Luego de esa experiencia, pasaron varios meses antes de que conscientemente buscara una nueva experiencia en el reino astral. Había perdido la confianza en mí mismo y el miedo me hacía sentir bloqueado. De vez en cuando mi mente volvía a ese momento y sentía una desagradable sensación. Así que trataba de pensar en otras cosas y concentrarme en otros asuntos, ya que al fin y al cabo tenía una vida en mi mundo físico, el colegio y mis estudios y otras cosas que exigían mi atención. Pero aunque intentara distraerme en otras cosas, no servía de distracción alguna cuando llegaba a las clases de sociales. Con el solo hecho de ver a mi profesor, revivía aquellas escenas desagradables de mi sueño. Era inevitable no considerar, por lo menos en algunos momentos, que mi profesor y el ser oscuro de ojos rojos eran el mismo. Una parte de mí sabía muy bien que eso era imposible, pero ¿y si sí?
¿Y si era él? Alguna vez tuve la intención de preguntarle, pero la timidez y el respeto que tenía por mis profesores me lo impidieron en ese momento. Ahora que estoy compartiendo esto con ustedes, estoy seguro que mi profesor no fue. Como también sé que lo que experimenté me afectó y me traumó un poco por aquellos años. Lo suficiente como para bloquearme a mis sueños lúcidos y experiencias astrales por un tiempo. Pero con los años y la experiencia, analizando a detalle estas vivencias y otras que se daban cerca de las fechas de Halloween, concluí que estos no son buenos días para realizar viajes astrales, ni mucho menos para practicar sueños lúcidos. Además, la parálisis de sueño parece incrementarse sin razón aparente por esas fechas, como también pude comprobar que también las energías se densifican y abren portales a otras realidades. Hoy en día ya sé cómo lidiar con estas cosas y ni siquiera tengo la necesidad de gastar mi energía en confrontar seres malévolos. Pero por aquellos días era muy novato en estos asuntos, por lo que era inevitable tener alguna experiencia desagradable. Por lo que esta experiencia de hoy, más que un compartir, es un consejo. Las experiencias astrales y sueños lúcidos son geniales y vivirlos es una experiencia única. Sin embargo, en algunas ocasiones, en fechas puntuales como el Halloween o en los días cercanos a este, es mejor descansar un poco y no realizarlos. Algunas entidades les gusta filtrarse en nuestro mundo y producir malas experiencias a las personas, alimentadas por la energía colectiva de la oscuridad, que tradicionalmente por muchos siglos se asocia a estas fechas. Por lo que lo más sabio es mejor abstenerse de realizar alguna experiencia extracorporal por estos días y más bien retomarlas el mes siguiente una vez que estas energías se hayan apaciguado. Por lo pronto, hasta aquí el podcast de esta semana. Soy Camilo Andrés Gutiérrez, el soñador consciente. Nos vemos en una próxima oportunidad.